James, pierna derecha, James saca el remate fuerte, lo tiró fuera. ¿Qué le pasó a James? Increíble. ¿Se le da realmente la importancia que tiene al trabajo mental en los equipos? ¿Se entrena la capacidad de levantarse, de manejar la presión, de mantenerse unidos en la tormenta con la misma seriedad que la táctica o lo físico? A ver, la pregunta que todos nos hacemos en Manizales, y yo diría que en gran parte del país futbolero, es muy clara. ¿Qué pasó esa noche en Palo Grande? En serio, ¿cómo se cae así Once Caldas? Llegaba con un 2-0 a favor, estadio lleno, 28,000 personas, una fiesta montada contra Independiente del Valle. Parecía todo servido y terminó, bueno, en un colapso, la verdad, difícil de explicar. Uf, sí. Es de esos partidos que dejan marca, ¿no? Hoy justamente nos metemos de lleno en eso. La eliminación del Once Caldas en cuartos de la Sudamericana 2025. Pero ojo, no nos quedamos solo en el marcador, que ya lo sabemos todos. La idea es ir un poco más profundo. ¿Fue mala suerte? ¿Un mal día? O, y acá es donde se pone interesante, ¿será que vimos una muestra más de esa fragilidad mental que a veces parece ser como el talón de Aquiles de nuestros equipos en momentos clave? Es que el panorama previo invitaba a soñar, seamos sinceras. Partido de vuelta, ganaste 0-2 de visitante en Ecuador, tremendo resultado contra IDB, que siempre es un hueso duro de roer. La vuelta en casa, Palo Grande a reventar, ambiente de final. Y el equipo venía con una racha bárbara, su mejor campaña internacional desde 2011, 7 victorias. Daba toda la sensación de que era un trámite, casi sellar el pasaporte a semis. Daba esa sensación, claro que sí. Pero el fútbol, bueno, es especialista en rompernos los libretos. Nuestro trabajo hoy es justamente ese. Desmenuzar los momentos clave, sí, las jugadas obvio, pero sobre todo, tratar de entender qué pudo pasar por la cabeza de los jugadores, las razones psicológicas detrás de este derrumbe. ¿Qué nos dice esto sobre manejar la presión, sobre jugar de favorito con una ventaja así? Empecemos justo por ahí, por ese 2-0. Se dijo que era gigante, casi imposible de remontar a estas alturas. Pero, a ver, pudo ser esa ventaja, irónicamente, el peor enemigo del Once Caldas. Les jugó en contra. Es una lectura que tiene mucho sentido cuando ves cómo se dio el partido, ¿eh? Pensá en el ambiente, era de fiesta anticipada. Hay quienes dicen que el equipo quizás entró sintiendo que ya estaba hecho. Esa idea peligrosa de que lo más difícil, ganar de visitante, ya se había logrado. Y el resultado fue que, en vez de seguir el plan que les funcionó, ser sólidos atrás, ordenados, efectivos, pareció que el objetivo era más bien cuidar el resultado. Y eso muchas veces te lleva a ser pasivo, a tener miedo de ir para adelante. Fue como esa frase, ¿no? Mató al tigre y se asustó con el cuero. El miedo a perder terminó ayudando a que perdieran. Llama la atención porque, antes del partido, tanto el técnico Herrera como varios jugadores decían, cuidado, esto no está cerrado. Pero una cosa es lo que se dice y otra muy distinta a lo que se vio en la cancha. Esa falta de intensidad al principio, esa sensación de que el rival los dominaba. Claro, las palabras intentan manejarlo de afuera, pero la procesión va por dentro, como dicen. Podés decir que hay que ser prudentes, pero sentir y jugar con esa prudencia activa, no la pasiva, con 28,000 personas esperando que ganes ya, es un desafío mental enorme. Parece claro que el manejo emocional, lo psicológico, no estuvo a la altura esa noche. La cabeza, en lugar de empujar, frenó. Repasemos un poco cómo se fue dando ese derrumbe. Porque desde el arranque, la sensación era que Independiente del Valle se lo llevaba por delante al Once. Lo arrinconó, le quitó la pelota, le marcó el ritmo. No parecía que el local fuera el que tenía la ventaja global, para nada. Totalmente. IDB salió con una convicción y una claridad impresionantes. Y los goles son un reflejo, pero un reflejo durísimo, de la desconexión defensiva del Once. Minuto 27. Junior Sornosa, que tiene una calidad bárbara, recibe por el medio, avanza metros sin que nadie le salga fuerte, sin presión real, y mete un centro perfecto para que Michael Hoyos cabecee. Solo. Llamativamente solo en el área. Una pasividad en la marca increíble a este nivel. Un golpe duro, sí. Pero no hubo reacción. Arranca el segundo tiempo y a los 6 minutos nomás, al 51, una jugada casi calcada. Córner de Sornosa y otra vez Hoyos se anticipa en el primer palo, ¡pum!, cabezazo y adentro.
2 goles de cabeza regalados con una pasividad defensiva que asusta. Una defensa que había sido clave todo el torneo, de golpe parecía, llena de agujeros. Se dijo, y con razón, que fue su peor partido en la Copa. Y ya con el 2-2 global, ahí sí que la estructura del equipo local se deshizo. Se perdió el orden, la idea para salir jugando, la calma. Independiente del Valle sintió el miedo del rival y dominó totalmente. Manejó la pelota, creó chances y, la verdad, hasta dio la sensación de que podía ganarlo antes de los penales. La defensa sufría muchísimo, superada constantemente. Hablando de táctica, aunque todo indica que lo mental fue clave, ¿qué hizo o qué no hizo IDB para ser tan superior? Ese 4-1-4-1 que usaron les salió perfecto. Tácticamente, Independiente del Valle lo hizo muy bien. Ejecutó su plan a la perfección. Ese esquema les permitió presionar arriba, complicarle la salida al 11, recuperar rápido la pelota y, fundamentalmente, atacar mucho por las bandas. El primer gol, de hecho, nace por la derecha de la defensa del 11, por el lado de Tamayo, y el segundo gol muestra una debilidad clara en la pelota parada. Ahora la pregunta es, ¿fueron errores tácticos la causa principal o fueron la consecuencia de un bloqueo mental que no dejaba ejecutar bien? Yo me inclino más por lo segundo, ¿sabes? La presión lo superó y eso se vio en errores tácticos y técnicos por todos lados. Es que ahí está el punto clave. ¿Cómo te explicas que un equipo que había sido tan sólido atrás en partidos anteriores, de repente sea tan frágil, tan vulnerable? ¿Faltó reacción desde el banco de Herrera? ¿O fueron los jugadores que, ya superados por el momento, no podían responder a nada? Incluso hay quienes dicen que la expulsión de IDB en la ida pudo haber tapado algunas debilidades del 11 que se vieron claritas en la vuelta. ¿Es posible? Sí. Que jugar contra 10 en Ecuador diera una falsa sensación de control o de superioridad. Cuando se vieron 11 contra 11, con un IDB jugando tan intenso y ordenado, las respuestas del 11 no aparecieron. Herrera hizo cambios, movió fichas, pero el equipo nunca recuperó ni el control emocional ni el táctico. Parecía más un problema de confianza, de no saber cómo reaccionar juntos bajo presión, que un simple ajuste de posiciones. La cabeza no estaba funcionando. Y en esos momentos límite, claro, todos miran a los referentes, a los que tienen que aparecer. Hablemos de Dairo Moreno. El goleador histórico, el ídolo, el goleador del torneo. ¿Qué te pareció su partido esa noche? Hay que decirlo claro. Fue una noche muy floja para Dairo. Se lo vio como desconectado. Participó poco, no tuvo esa influencia que suele tener. Justo cuando el equipo más necesitaba que aguantara una pelota, que generara una falta, que metiera miedo o simplemente que encontrara ese gol salvador, Dairo no estuvo. Y eso dejó en evidencia otra vez lo mucho que depende ofensivamente el Once Caldas de lo que haga él. Exactamente. Si Dairo no está en su día, al equipo le cuesta horrores crear peligro. Y esa noche, su falta de peso arriba contrastó muchísimo con la efectividad de Michael Hoyos, que con 2 cabezazos cambió la historia en el tiempo regular. Faltó esa jerarquía para definir en el área contraria. Sin duda. La versión apagada de Debro sumó al bajón anímico general de un equipo que se sentía superado. Y si a todo esto le agregamos cómo terminó todo, en los penales... Los penales. El último recurso, la lotería, como le dicen. Y acá, otro protagonista inesperado, el arquero James Aguirre. Había sido figura en la campaña, atajando pelotas clave. Pero el destino le puso la responsabilidad de patear el penal que definía todo. Era el 6º penal, ya en la muerte súbita. Imagínate la presión de todo el partido sobre él. Y pasa lo increíble. Aguirre, que tantas veces salvó al equipo, va a patear y... se resbala un poco al pegarle, la pelota se va afuera. Una imagen terrible, un final dramático para una noche que ya era una pesadilla. La presión en ese último instante fue demasiado, claramente. ¡Qué final! Y los penales. Esa historia tan particular del Once Caldas, con las definiciones desde los 12 pasos. Les dieron la gloria máxima, la Libertadores 2004, pero también les quitaron la Intercontinental contra el Porto, y ahora esta Sudamericana. Parece una sombra que los persigue. Esa historia pesa, seguro que pesa en el inconsciente. ¿Es solo suerte, esa lotería, o influye todo? La historia, la presión del momento, el recuerdo de cómo se te escapó la ventaja en tu casa. Yo creo que es una mezcla. El azar juega, un resbalón puede pasar, pero no puedes ignorar el ambiente.
el peso de la historia del club con los penales y, sobre todo, la carga mental de ver durante 90 minutos cómo se te iba una ventaja que parecía segura en tu estadio. Todo eso se junta en la cabeza del jugador en ese momento. No es solo cómo te pegas a la pelota, es una fortaleza mental que, en ese instante decisivo, al Once Caldas le faltó. Qué bárbaro el análisis. Una noche que, sin duda, dio y va a seguir dando mucho de qué hablar en el fútbol colombiano. Totalmente. Y si te gusta este tipo de debate futbolero, sin filtro, analizando a fondo, no te olvides de suscribirte a Radio Debate Sport. Así no te perdés ninguna de nuestras discusiones. Seguimos con la recta final de este análisis. Dale, la pregunta que queda flotando entonces es si este colapso del Once Caldas fue un caso aislado, producto de una mala noche, un rival muy bueno como Independiente del Valle que jugó bárbaro y un poco de mala suerte. O sí, por el contrario, y acá es donde el análisis va más allá del once. Este partido nos muestra patrones que a veces vemos en el fútbol colombiano a nivel de clubes en torneos internacionales. Esa dificultad para manejar la presión cuando sos favorito, la dependencia de figuras que si no brillan se desarma todo, y cierta vulnerabilidad mental cuando llegan los momentos de ganar o irse a casa. Exacto. No es para generalizar ni para condenar, porque hemos tenido momentos de gloria y de fortaleza mental también. Pero partidos como el de Manizales invitan, casi te obligan, a pensar más en lo psicológico. ¿Se le da realmente la importancia que tiene al trabajo mental en los equipos? ¿Se entrena la capacidad de levantarse, de manejar la presión, de mantenerse unidos en la tormenta con la misma seriedad que la táctica o lo físico? Esa es la gran pregunta que nos deja esta noche amarga para el Once Caldas y que queremos dejar picando para la reflexión. ¿Es la fortaleza mental, esa capacidad de competir al límite bajo presión, la gran materia pendiente para que nuestros clubes den ese salto de calidad definitivo y constante en los torneos continentales? ¿Qué opina la gente que nos escucha? Un análisis intenso de una noche con de todo. Emociones, lecciones y, para muchos hinchas, una gran decepción. Gracias por acompañarnos en esta charla a fondo. Recuerden que acá en Radio Debate Sport vamos a seguir analizando la actualidad deportiva con esta misma pasión y buscando siempre la profundidad. Hasta la próxima. Esto fue Radio Debate Sport.